Lo anunciaba recién, está con nosotros en este segundo segmento de la mañana del Observador TV, el periodista Hugo Alconada Mon. Es periodista, prosecretario del diario La Nación de Buenos Aires, abocado a la investigación sobre temas de corrupción, lavado de dinero y fraude corporativo. Tiene 40 años, es abogado, magíster en artes liberales por la Universidad de Navarra y está en Uruguay en el marco de un seminario sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Bienvenido, Hugo, ¿qué tal? Buen día, un placer estar aquí. Bueno, y gracias a Natalia Roa, editora de actualidad y de temas judiciales del diario El Observador, que nos va a dar una mano porque vaya que es compleja la red de temas judiciales, ¿no? Así es. ¿Cómo te encontraste con la valija? Uy, mirá, ya me traí... la valija de Antonini Wilson. Esa fue una situación fortuita. Yo era corresponsal ante la Casa Blanca en Estados Unidos y 4 años, 2005-2009, pero trataba todos los julios o agosto de hacer distintas coberturas especiales. Allá es como si fuera acá enero-febrero, ¿sí? Sí, sí. No queda nadie en Washington. Entonces yo me organizaba para, suponte, hubo un año que crucé la frontera caminando entre México y Estados Unidos de manera ilegal. Otro año... ¿Y te salvaste? Otro año hice entrenamiento con Marines y con astronautas. Y hubo un año que, entre otras cosas, quería hacer cómo viven en Miami los argentinos indocumentados. Es decir, si no tenés papeles, ¿cómo es que alquilás? ¿Cómo compras un auto? ¿Cómo sacás un seguro? ¿Cómo sacás un teléfono celular si no tenés papeles? Entonces, la idea mía era pasarme 10 días, digamos, viviendo con ellos. Al segundo día ocurre el decomiso en Buenos Aires. Un colega y amigo del diario, Martín Rodríguez Yebra, actual corresponsal en Madrid, googlea y me encuentra con que el único domicilio conocido de Antonini Wilson era en Key Biscayne. Para que el televidente que no conoce, Key Biscayne está a 40 minutos menos, 20 minutos de Miami. Y entonces me avisan, y yo estaba en Miami, y dice, taxi. Ahí empezamos, ya empecé a bailar. La ventaja fue, estuvimos cuando nadie estaba, se abrieron puertas que para cuando el resto de los periodistas llegó y empezó toda la locura, y esas puertas se cerraron, nosotros ya estábamos adentro. Y ya teníamos los teléfonos, los contactos, y a partir de ahí... ¿Y qué puertas se abrieron y qué temas dejó al descubierto? ¿Qué asuntos dejó al descubierto el caso Antonini Wilson? Que también de alguna manera nos involucra, hoy comentábamos en producción, en la primera línea de tu libro, que ahora voy a mostrar, se menciona la palabra Montevideo. Es decir, Uruguay está muy presente. Mucho. De hecho, hay un librazo de Héctor Aguilar Camín que se llama Las Guerras de Galio. No tiene nada que ver con Roma, ¿eh? Sí. Galio Bermúdez era un asesor de un secretario de gobierno del PRI, y lo que cuentan en ese libro es lo que yo suelo utilizar, que es los sótanos de México, el lado oscuro de la política, el lado oscuro, bueno, este libro, ese libro, lo que vos haces, lo que yo hago es tratar de, por lo menos, no te digo meternos dentro del sótano, pero por lo menos vislumbrar que hay en el lado B, ese lado que empresarios, políticos no quieren contar, pero que existe. Los valijeros, los financiamientos ilegales de campaña, las coimas, los sobreprecios. Y eso va por ese lado, y es una constante que uno ve, que incluso hasta ocurre ya la dinámica transnacional, en la cual vos tenés un empresario venezolano que vive en Estados Unidos, pero que al mismo tiempo transporta dinero junto con un funcionario argentino a Buenos Aires, pero que al mismo tiempo antes transportó para Paraguay y para Uruguay. Pero suena como medio burdo esto de transportar dinero en efectivo, cash, en valijas. Hay mucha gente, Jaime, capaz que uno que puede tener testaferros, puede tener sociedades fantasma alrededor del planeta, pero tarde o temprano el dinero lo quiere acá. Y entonces cuando eso ocurre, tarde o temprano ocurre que alguien tiene que transportar dinero en efectivo. Y lo que hemos visto una y otra vez, por ejemplo en el caso Siemens, para hacértelo de manera muy sintética, vos tenés, Siemens inventó que estaban construyendo una represa, inventó una represa en China para poder desviar fondos. No existe esa represa, la inventaron, pero mandaban dinero. De China pasó el dinero por Hamburgo, por Dubái, por una zona franca, de ahí al Caribe, de ahí vuelve a otro lugar, de ahí pasa a Uruguay, y en Uruguay
parte del dinero, lo último que sabemos, fue a Hong Kong, parte del dinero al Caribe, parte del dinero a Estados Unidos, y el último tramo de dinero fue alguien que vino acá, cash, buquebús, y en Buenos Aires empezó a repartir. Esto que te preguntaba, Jaime, de que Uruguay siempre está en el medio, ¿no? Siempre, en casi todos los casos surge Uruguay. Y hace poco en Argentina, hace unos años, se dijo que Uruguay era una guarida fiscal. ¿Lo ves así? Sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo que es o la primera escala o la última escala para el dinero negro desde y hacia Buenos Aires. Es el primer tramo por donde empieza a circular el dinero hacia afuera desde la Argentina. Y por lo general suele repetirse que sería, por lo general pasa desde Buenos Aires a Montevideo, Montevideo al Caribe, del Caribe a Europa. Hay dos motivos, o porque somos muy permeables y entra y sale cualquier cosa, de distraídos, de malos, de mediocres, lo que sea, los controles, o al revés, somos tan cuidadosos, tan precisos que los secretos bancarios de acá, los secretos bancarios de allá, que al revés, de tan seguros que somos y de tan certeros jurídicamente, es fácil hacerlo. Yo no utilizaría la disyuntiva, utilizaría la conjuntiva. Y, o sea, son ambas cosas, la combinación de ambas, la garantía del secreto y al mismo tiempo la laxitud de algunos controles que permite que vamos. De hecho, para que te hagas una idea, uno de los grandes piratas de esta historia en el caso Siemens, el hombre se llamaba Reinhard Siekacek, que se autoapodó el maestro del desastre, imagínate, ya puesto contra la pared por la Fiscalía de Múnich, le preguntan, pero ustedes al final de todo, ¿transportaban mucho dinero en efectivo? Y el hombre, ¿sabe lo que respondió? Dice, en el bolsillo interno sobre todo de Barberries, te entran 200.000 euros. Entonces el fiscal le dice, un momentito, no me está respondiendo a la pregunta. Yo le dije, ¿transportaron mucho dinero? Y la respuesta de él fue, transportábamos tanto dinero que a mi asistente le dio hernia de disco. Qué lindo grupo humano, ¿eh? ¿Qué pasa con las complicidades de los gobiernos en todo esto? Ese es un gran eje. Y ese es un eje, por ejemplo, en el caso de la Argentina, con el organismo tributario, la FIP, la unidad antilavado, que es la UIF, y ese es un gran dolor de cabeza. ¿Es un dolor de cabeza para ellos? Para el sistema. Ajá. Y la idea de esta misma, la laxitud y dale, dale, dale. Porque acá también se combinan varios factores. Primero, el que no quiere ver y el que no puede ver. Porque también es cierto que controlar un sistema financiero es virtualmente imposible si no tenés buenos sistemas de control, si no tenés oficiales de cumplimiento de primera línea, y si además vos tenés que hay muchos que no quieren ser controlados y que se benefician de eso. Y vamos otra vez más allá del argentino o de Uruguay, ¿no? En Estados Unidos pasa lo mismo, acaban de aplicar, no acaban. Hace tiempo le aplicaron sanciones al HSBC, antes fue al Wachovia, antes fue al Bank of America, antes fue al RICS, que llegó el RICS a lavar dinero de Pinochet. O sea que acá estamos hablando de que en realidad hay muchos bancos que están en una dinámica que ven las debilidades del sistema y en vez de tratar de mejorarlas, corregirlas, al revés, se aprovechan y ganan miles de millones. Entonces, en ese contexto es complicado hacer este tipo de investigaciones. Y en el caso de la Argentina, además, muchas veces vos tenés funcionarios que no solamente es que dejan que ocurran las situaciones, sino que además son cómplices, partícipes. En el último caso que investigaste, que fue el de Sicone, por el que fue procesado Amado Udó, el vicepresidente argentino, ahí el kirchnerismo juega un papel central en eso. Revela una ingeniería muy armada. ¿Cómo? Vos acá lo que tenés es una doble combinación. La sospecha creciente que tenemos a la luz de lo que te cuentan los propios empresarios, ¿no? En la época del gobierno de Carlos Menem, años 90, cuando había que hacer una inversión, los funcionarios involucrados a veces te pedían dinero, 5, 10, 15%, pero se llevaban el dinero físico. Lo que se observa en el kirchnerismo como una práctica creciente es que en vez de dinero prefieren acciones. Y de esas acciones después cobrarán su dinero. Asociarse directamente. Pero entonces comenzaron como ser socios minoritarios y después ya par a par y después ya en empresas que estaban en situación, digamos, de extrema debilidad, tomar el control accionario.
Y vos, que sos el dueño, pasás a ser el accionista minoritario. Ahora, a su vez, eso se complejiza más aún cuando vos tenés que esto era una decisión, si se quiere, política, reprochable, pero política, y eso luego se combina y se complica porque el expresidente Néstor Kirchner se murió y hubo varios que se trataron de pasar de piolas. Y entonces una decisión político-estratégica, discutible, pero decisión, termina siendo... En el caso de Vudú, además, es una sucesión de errores y de procesamientos, porque está la causa Chicone, y después viene todo el tema del auto, y digamos, se le junta una cantidad de cosas. ¿Cuál es la situación actual desde el punto de vista institucional? Porque también, digamos, aquí, por ejemplo, hay un ministro de Economía procesado y renunció. En el caso del vicepresidente argentino Amado Vudú, tenés el eje judicial y político. En el eje judicial, él ya tiene 2 procesamientos, afronta unos, creo que son una docena de causas penales adicionales. En algunas de ellas está avanzando suficiente como para avisorar que en un futuro cercano afronte otras indagatorias y eventualmente procesamientos. Pero ese es el eje judicial penal. En el eje político tenés la oposición, que todavía no tiene mayoría de votos en el Congreso, que quiere iniciar su juicio político. El kirchnerismo, que tiene la mayoría, lo resiste y rechaza esos pedidos de juicio político. Y luego tenés en el Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada y en particular la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha tomado la decisión política de sostenerlo. En una visión que para la oposición es incorrecta, errónea y que le genera costos políticos. De hecho, muchos funcionarios del propio gobierno preferirían que el vicepresidente Amado Vudú pidiera licencia, que diera un paso al costado, pero la presidenta ha tomado la decisión que, al menos por ahora y por lo que se avisora de aquí hasta el fin de su mandato, es, mientras que pueda sostenerlo, lo sostendrá. ¿Y políticamente qué costo tiene para la presidenta eso? Enorme. Es un desgaste enorme. ¿Y se arriesga? Ella ¿Está en condiciones políticas de arriesgar? Ella nunca ha hablado sobre esto en público. En privado, sus propios funcionarios deslizan distintas explicaciones. Desde que ella considera que si se cae Amado Vudú van por ella en las investigaciones, otros que consideran que Vudú le sirve como pararrayo, es decir, como estamos todos nosotros, como ahora en este momento estamos hablando de Amado Vudú en vez de sobre la presidenta. Entonces como que al final resulta como el tero, distractor de lo otro, lo relevante. Hay otros que lo consideran, y así vas viendo, distintas hipótesis, distintas explicaciones para algo que carece de una explicación oficial del motivo por el cual está. Este caso tiene una pata en Uruguay porque Van der Bellen, que es el testaferro de Vudú, según ha quedado probado, es presidente de una empresa que se llama Dusbel, que está en Uruguay y que esa empresa inyectó capitales, ¿no? En The Old Fund, en efecto. Entonces, y justamente la semana que viene declara acá en Montevideo, fue citado a declarar como indagado en esta causa. Entonces, ¿esta empresa qué papel jugó en todo lo que fue la ingeniería de Chicone? Esto para que el televidente ubique, imagínense como las mamushkas, las muñecas rusas, que vos cuando sacás la primera aparece otra y otra y otra y otra, y de repente además te sacan las muñecas y dices, bueno, pero no son estas muñecas, son estas otras muñecas. Entonces, como visión general, vos tenías Chicone fue comprada por The Old Fund. The Old Fund, a su vez, en teoría estaba siendo controlada por un muchacho, da igual el nombre, prófugo de la justicia de Estados Unidos, y un fondo holandés que se llama Tierras International. Perdón, que tampoco Chicone era una fábrica de helados. Digo, la máquina de hacer billetes. Era una máquina de hacer billetes, que no es un dato menor. Ahora, si querés, después te cuento una anécdota sobre eso. Pero bueno. Pero que a su vez, estos dos, el prófugo y el fondo holandés, a su vez, de repente, el prófugo, cuando nosotros revelamos que es prófugo, se va y desembarca esta sociedad uruguaya, que a su vez después resulta que el fondo holandés nosotros revelamos que está disuelto, es decir, que en realidad estaba actuando una empresa que no funciona. Y entonces a su vez traen otra que se llama European Advisory Panel, pero que no es European, es de Estados Unidos. Y después resulta, y vas tirando de la madeja, y vos que en definitiva, para simplificarlo, vos tenés una madeja societaria que pasa desde Argentina a Uruguay, a través de Estados Unidos, con algunas ramificaciones en Europa y otra vez en Curazao, es decir, toda una madeja. Esta es la parte societaria. Y la parte del dinero
es el gran signo de pregunta, porque vos tenés, sí, en teoría, la sociedad uruguaya trae a la Argentina $620.000, 2.400.000 pesos de la época, pero que además, en definitiva, te faltan todavía por explicar 48 millones de pesos. Entonces, hoy, a 2 años del estallido del escándalo, vos tenés 2 preguntas que todavía no se han respondido. ¿Quién es el dueño de Chicone? ¿Y de dónde salió el dinero? Y en definitiva, entonces terminás en una situación, si querés, insólita, que es: el Congreso de la Nación Argentina ha expropiado una compañía que ignora quiénes son los dueños. ¿A quién se le expropió? Y peor, y no tenés nadie que haya ido al Congreso y decirle, hey, expropiaron la compañía mía, páguenme por la compañía. Claro. No tenés a nadie. Es algo muy parecido a lo que pasó en el caso Antonini. Decomisaron la valija, que en la legislación argentina, otra vez para que los televidentes se ubiquen, cuando vos decomisás dinero, el 50% del dinero como multa queda para el fisco argentino, el otro 50% te puedes presentar vos, Jaime, y decir, hey, la valija es mía, te dan el 50% y el otro 50% queda para el fisco, pero vos te volvés con $400.000. Claro. No hay nadie, eso fue en el año 2007, a 7 años de eso, todavía nadie se ha presentado en la Argentina y decir, la valija es mía, yo quiero mis $400.000. ¿Qué ibas a contar de Chicone que dijiste? Que ¿cómo ocurre? A vos te pasa lo mismo. Con muchas de estas investigaciones empiezan con un dato, una pista, una señal. A vos también te va a ocurrir, todos los días te tratás de reunir con 1, 2, 3, 4, 5 informantes de distintos rubros, aspectos de la vida. Año 2011, mayo de 2011, tomando un café, yo había pagado la cuenta, nos estábamos levantando y la persona me dice, Hugo, me olvidé de decirte, vos sabés que el socio de Vudú anda diciendo que para qué va a seguir pidiendo coimas si va a tener la máquina de hacer billetes. Y dice lo mismo, digo, nada. Y lo primero que se me ocurrió, digo, ¿estás hablando que se quiere quedar con la Casa de Moneda? Es decir, el órgano institucional formal. Dice, no, con Chicone. Digo, no, pará. Chicone era una de las empresas que yo investigué para el segundo libro, que es el de las coimas de Siemens. Digo, no, pará, sentate de nuevo. Otro café. Empecé a explicarme lo que sepa. No sé mucho más, pero... Y ahí empezamos la historia. Esos informantes surgen porque son arrepentidos, porque no pudieron morder parte de la coima. ¿Por qué hablan? Hay tantos motivos como seres humanos. Nosotros tenemos como denominación general común, nosotros los denominamos viudas del poder. Es decir, son gente que por dolor, por fastidio, alguno te lo dice realmente por una cuestión de asco, o de que no pueden robar tanto, ¿no? Ya es inmoral. Alguno que otro te lo dice realmente por una cuestión moral, pero tenés múltiples razones. Tenés desde el funcionario subalterno que se lo quiere cargar al jefe, el diplomático que está harto que la embajadora lo maltrate, la amante que el funcionario o el empresario le dijo que iba a abandonar a la otra y no la abandonó, o viceversa, el marido que le metieron los cuernos. O sea, tenés el empresario que lo dejaron afuera de la tajada, el empleado que lo echaron y no le pagaron indemnización, tenés tantos motivos. Sí, y es impresionante cómo es el periodismo el que investiga, el que, digamos, es una justicia que en ese sentido está corriendo de atrás y no sé qué tan lejos de lo que son las denuncias periodísticas. Si no hubiera habido periodistas, me acuerdo del libro de Berbisky, ¿no? Sobre el menemismo, Un mundo sin periodistas, digamos, si no hubiera sido por los periodistas, estas cosas no se hubieran sabido, no se sabrían. Yo creo que hay muy buenos jueces y muy buenos fiscales, y hay muy buenos periodistas y muy malos periodistas, coimeros, hay de todo. Y yo creo que a veces se pueden complementar, porque hay puertas que nosotros no podemos abrir y que un juez con un exhorto puede. Hay puertas que nosotros no podemos abrir y el juez puede allanar. Pero también hay personas que hablan con nosotros que jamás hablarían con un juez. Claro. Y esa es la importancia de los de record, que por ahí para el televidente es la nada y para nosotros es la llave que te permite abrir la puerta. Un ejemplo sencillo, pero muchas veces a mí me recriminan, siempre estás con off the record. Sí. Pero porque, por ejemplo, en la unidad antilavado, el titular de la unidad antilavado hubo un momento en el cual yo, por mis notas, ya tiene 4 causas penales.
Y en un momento harto de que siguiéramos revelando información, los reunió a todos, dijo, numérense. Y empezó a echar. Entonces, ¿qué querés? Que yo publique los nombres de los informantes, pero vos estás totalmente loco. O sea, termina una causa penal y lo echan. Claro. Sí, Desde eso, como algo sencillo. En la causa en Antonini le pusieron un revólver a una persona, en el pecho. ¿A vos te amenazaron alguna vez? ¿Tenés frases destempladas? Gente que es más papista que el Papa. Entonces no necesariamente el funcionario ni siquiera sabe. Claro. Pero tenés un imbécil que Sí. es el chofer del asesor del funcionario. Como decía un amigo mío, los enanos con poder. Pero en líneas generales como amenaza real, no. Eso se lo reconozco a todos los gobiernos. Yo lidiaba con el menemismo, de la Rúa, la Alianza, Dual, de Kirchner. Y por ejemplo son más dolores de cabeza te generan los empresarios y los banqueros y ese tipo de... que son los que te amenazan con hacerte juicios. Toca madera, por ahora nunca tuve un solo juicio. Cartas, documentos tenés de vez en cuando, pero no ha pasado nada. Pero te amenazan, por ejemplo, con el retirar la publicidad del diario. O, Claro. bueno, pero también es en nuestro trabajo. sí, O el escrache público al diario de que está en la oposición, como le pasa a La Nación, etcétera. Y bueno, punto. Sí. Pero al mismo tiempo también es lógico, o sea, con lo que nosotros hacemos, no cabe esperar del otro lado ni besos ni abrazos. Sería En el caso Vudú, bueno, es histórico que se haya procesado un vicepresidente, ¿no? Perfecto. ¿Hasta dónde crees que se va a llegar? Porque digo, esto es procesamiento a primera instancia, ¿no? Va a apelar, digo, ¿se va a llegar a fondo o va a quedar acá? Yo creo que eso lo vamos a ir resolviendo, se irá resolviendo sobre la marcha. Y no es que quiera evadir tu pregunta, sino que es, ya en el 2012 estuvieron muy cerca de salvarlo. De hecho estaban escribiendo la resolución para dar vuelta a la causa y ocurrió un fallo histórico escandaloso en otro caso que era el de Marita Trimarco de Verón. Hubo un cacerolazo y hubo un escrache, un juez muy polémico en la Argentina que se llama Norberto Yervide, Ah, sí. y eso generó que 2 de los 3 jueces de la Cámara Federal sintieran como que estaban jugando al límite. Claro. Y que se llegaban a salvarlo al vicepresidente, se armaba un escándalo Claro. y no se animaron. Y algo parecido está ocurriendo ahora, por lo que nos están contando, hay un camarista a favor de dar vuelta a la causa, un camarista en contra y uno que anda ahí. Por eso te digo, no te Claro. lo puedo Sí, decir sí, porque... sí. Y esto tendría se que ser en el sabe. próximo mes. Y en Claro. la Argentina un mes Es es... eterno. Entonces, hago la pregunta de Natalia por otro lado. ¿Confías en la justicia argentina? A ver. Soy optimista porque si no, no haría lo que hago. Pero el sistema argentino es muy complicado. Hubo un muy buen estudio hecho por el propio Ministerio Público Fiscal y 2 organizaciones no gubernamentales de primera línea sobre los primeros 25 años de democracia en el país, 83, 2007 incluido. Hicieron un reglamento de los 750 causas más de corrupción más importantes de esos 25 años. Desfalco estimado de 14.000 millones de dólares. Y llegaron a la conclusión, o sea, hicieron el relevamiento y concluyeron que encontraron que solo el 3% de las causas penales registraron condenas. Si en vez de causas habláramos de personas, implicaría que sobre 750 personas, solamente 22 terminaron en prisión. Ni siquiera en prisión, condenadas. Con el rango más alto de condena de un secretario de Estado, eso es un tercer nivel. Sí. Entonces, si vos estás en la Argentina, y vos decís, 3% secretario, 14.000 millones de dólares de desfalco. Si tuviéramos que inventar un corruptómetro, ¿no? Que mida la corrupción de los gobiernos. Siempre se dijo, tenemos en el imaginario que el gobierno corrupto por excelencia era Menem, pizza y champán. ¿Lo fue realmente? Este es más.
renunció, es difícil cayó la alianza. Es difícil mensurarlo, pero es difícil mensurarlo y no es que te evada la pregunta, sino que realmente siento que es difícil. Y es difícil, y otra vez, o sea, para ni siquiera resultar odioso, no aludo ni a Argentina ni a Uruguay. Pero uno dice, por ejemplo, Suiza, sí, Suiza los parámetros te dan fenómeno. Sí. Y no hay ningún corrupto. Sí, fenómeno, pero lavan el dinero de todo el planeta. Entonces, sí, claro, te hablan de que la mayor preocupación que tienen los suizos es que hay desabastecimiento de cacao o que el reloj cucú atrasó. No, no me vengas a bromear. Claro. O sea, estás lavando el dinero de todo el planeta. Y tenés a todo el Caribe, sí, en teoría no hay ningún presidente corrupto, y tenés Isla Caimán, Curazao y la Vírgenes Británicas. Estados Unidos, sí, Estados Unidos por un lado, en teoría no tienen corrupción, pero tenés Delaware, que es un paraíso fiscal que lo que entra ahí desaparece. Y tenés además que los principales carteles de la droga de México lavan el dinero en Estados Unidos, cruzan la frontera y lo lavan del otro lado. ¿Por qué? Porque en México todo el mundo te está mirando, bueno, en Estados Unidos entraste. Claro. Entonces, por eso te digo que es difícil mensurarlo. Y al mismo tiempo vos tenés que, por supuesto, por ejemplo, Estados Unidos tiene un índice de eficacia para condenas sobre delitos de cuello blanco muy alto. Sí, pero por otro lado tenés una herramienta que no está en la Argentina, que para mí sería interesante por lo menos analizarla, que es el fiscal federal en los Estados Unidos tiene la capacidad de negociar la pena con el acusado a cambio de una pena menor, a cambio que me entregues al de arriba. Entonces, según las estadísticas del Buró de Estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 90% de las causas por delito de cuello blanco en Estados Unidos se arregla por este tipo de juicio abreviado. Entonces, por eso te digo, es difícil mensurarlo. Entonces, yo, por ejemplo, los índices de percepción de transparencia internacional me parecen útiles, me parecen orientativos, pero no me parecen taxativos. Es decir, hay mucho más que para revisar. Bien. Yo te iba a traer a otra causa que está acá en Uruguay, que tiene que ver con el kirchnerismo también, que lo que se ha denominado la ruta del dinero K, que bueno, que la justicia que aprobó que se compró un campo en José Ignacio, ahí en Punta del Este, por 14 millones de dólares, que bueno, a través de una cámara oculta que le había hecho la Nata a Leonardo Fariña, que ahora está procesado en Argentina, bueno, se probó que nosotros hicimos una investigación y probamos también que bueno, que ese campo fue comprado a través de Lázaro Báez, o sea, el contador de Lázaro Báez fue quien figuraba como que compró ese campo. Sin embargo, la justicia uruguaya no ha podido avanzar en esa causa porque, bueno, necesita para procesar, para investigar, tiene que saber que si hay lavado, tiene que saber cuál es el delito precedente. En Argentina, bueno, y ha habido toda una trancada, o sea, la justicia argentina no ha colaborado, no ha enviado los exhortos, entonces, ¿eso crees que se hace a propósito, eso de no colaborar? Creo que ahí hay otra vez una combinación de factores, hay muchos matices de grises. Yo creo que a veces no quieren colaborar, a veces es la desconfianza, es decir, ¿realmente quieren investigar del otro lado o no? O en realidad quieren tener la información para a su vez terminar de completar el encubrimiento. Y ojo, o sea, no me meto con la jueza que está investigando esto porque, sí, o sea, no tiene nada que ver, lo digo como línea general. Entonces, otra vez, para no resultar, para no incomodar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del expresidente Carlos Menem, el juez federal Norberto Yarvide mandaba exhortos a Suiza con el apellido mal escrito. Entonces, se traducía, se mandaba a Suiza, hacían todo el análisis de la doble imposición legal, hasta que realmente decían, no, acá no hay ningún Carlos Méndez. Claro. Y lo mandaban a la Argentina. Entonces vos tenés a veces eso, jueces que no quieren investigar. Y otras veces hay una cuestión de recelo recíproco. Es decir, yo no sé realmente para dónde está jugando. Por eso yo creo en la importancia de estos encuentros, a veces los congresos internacionales, en las cuales, así como muchas veces los periodistas se terminan conociendo y generando confianza recíproca creciente en este tipo de encuentros, digamos, que se hacen. Lo mismo puede ocurrir con jueces y fiscales. Deberían reunirse y empezar a ver que el otro no tiene colmillos y que el otro no tiene 5 patas, tiene 2 como vos, o sea, es un ser humano. Porque muchas veces pasa eso. Entonces, como decíamos antes, a veces el periodista puede avanzar mucho más, pero por la sencilla razón que te subís al buquebús, venís acá y a las 10:30 de la mañana estás en Uruguay.
Y viceversa, ustedes van allá, golpean la puerta y te reciben. Entonces al final el periodista termina accediendo a información que es asequible, pero que del otro lado por las cuestiones formales y la desconfianza y el desconocimiento no prospera. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, el día en que se destrabó para nosotros la investigación del caso Siemens, nosotros llevábamos 2 años de trabajo en esa historia y nosotros fuimos postulados a un premio, fuimos a Ginebra. Yo ya conocía a Ginebra por este tipo de investigaciones. Y en vez de quedarme en Ginebra el domingo, esperando para después subirme al avión, Ginebra, no sé si lo conocen, es horrible, o sea, es aburridísima. Me subí a un tren, fui a Nidau, un pueblito, 2 horas en tren, golpeé una puerta, me guiaron a otro pueblo, otra puerta, me dieron unos papeles, tuve que viajar a Zurich, código de seguridad que me habían pasado, que no sé qué, en ese pueblito, y terminé, en definitiva, esperando en una habitación de hotel en Múnich, Alemania, durante 4 días, esperando que sonara un teléfono, hasta que sonó. Y me volví a la Argentina con los papeles en alemán, yo no sé alemán, pero vos decía Herr Präsidenten Menem, número guión, número de cuenta bancaria, número guión, dinero, decía, eso está clarísimo, ¿qué es? Y me volví a la Argentina y obtuvimos el material de la Fiscalía de Múnich, ni siquiera a través de la Fiscalía de Múnich, a través de otra fuente, 2 años antes que la consiguiera la justicia argentina. Y fue simplemente empezar a golpear puertas en Suiza y en Alemania. ¿Narcotráfico? ¿Qué presencia tienen todos estos asuntos? Creciente. Ese es un riesgo, que es que te lo voy a decir de la manera más brutal que hay, ¿no? La comparación no es muy agradable, pero cuando vos pateás un nido de cucarachas, las cucarachas se van de ese lugar, pero van a otro lugar. A medida que han ido avanzando sobre Colombia, las cucarachas han ido de Colombia. Y vos tenés hoy que el principal productor es Perú, y vos tenés Venezuela como canal, tenés Panamá dando vueltas, y tenés hacia abajo Bolivia, Argentina, y ojo ustedes, Uruguay con el lavado. Porque vos tenés que ahora van avanzando hacia otros lados. Yo no hablo de carteles, pero sí hablo de crimen organizado, ¿sí? De mafias, que van desperdigándose. Y terminás, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, encontrando de manera recurrente y creciente hitmans, sicarios. Entonces vos tenés un colombiano matando a un colombiano y 2 semanas después el otro colombiano matando a ese asesino colombiano que mató a los otros colombianos y empezás a ver, ¿viste? Situaciones, luces amarillas en el tablero y decís, acá esto viene mal. Y esa es la punta de la madeja del narcotráfico. Sí. Sí, Natalia. No, te iba a decir que el año pasado un periodista de acá entrevistó a Sbatella, que vos casi lo nombrabas, que es el presidente de la UIF, ¿no? De Argentina. Y bueno, y él lo que le decía, a raíz de esto del campo del entrevero y de la compra de este campo por 14 millones de dólares, él le decía que los millones salen de las obras públicas, de las licitaciones que se ganan. Entonces, el vínculo entre obras públicas y corrupción, lavado en Argentina se está dando mucho, ¿no? Si no recuerdo mal, el argumento de Sbatella, corregidme si me equivoco, era algo así como ese campo nosotros consideramos que no es derivado del lavado porque no hay un delito precedente, porque a su vez el dinero es bien habido, porque a su vez es de obra pública, dinero oficial, blanco. Exacto. Bueno, nosotros revelamos el año pasado y terminó el propio Lázaro Báez admitiéndolo, después de 2 años de investigación, que con el dinero de la obra pública que cobraba Lázaro Báez, 7 empresas de Lázaro Báez compró más de 1000 habitaciones por mes en el hotel de la presidenta sin jamás usar esas 1000 habitaciones. Y compró esas 1000 habitaciones durante por lo menos 1 año y medio. Y para hacer todo ese trabajo me tomó 2 años, ya al final, con los papeles en la mano, papeles, tuve que sentarme con 6 expertos antilavado por separado cada uno, en reuniones que incluían en una habitación como si fuera esta, con los papeles más 2 computadoras, durante 8 horas cada una de esas reuniones. En el caso de uno de los expertos fueron 2 reuniones de 8 horas cada una, y cada uno de los expertos por separado llegó a la misma conclusión: eso es operatoria de lavado. Entonces el dinero puede ser de origen lícito, pero según cómo se canalice y según en qué manos terminen, pueden terminar una operatoria de lavado.
Entonces, no necesariamente el origen deriva en una actividad Claro. lícita. Sí, cuando entran a aparecer muchas testaferras, personas vinculadas, sociedades, digo, porque en este caso también hay varias sociedades anónimas que se traspasan, cambian de director, entonces la ingeniería está. Exactamente. Y seguramente no hay casi ni recursos para seguir tanto cambio, tanta rapidez, esa capacidad de reconversión que cuenta Natalia, es muy difícil que la justicia o los aparatos oficiales... Lo que te comenté antes, Siemens. Si Siemens no hubiera quedado contra las cuerdas y la propia Siemens no hubiera entregado a sus propios ejecutivos y la Fiscalía de Múnich no hubiera roto a Siemens y allanado, jamás hubiéramos podido reconstruir la historia de cómo fue el pago de coimas en Argentina. Claro. Porque te reitero, inventaron hasta una represa en China, transportaron el dinero a través de Dubái, más después Hamburgo, más después el Caribe, Uruguay, Hong Kong, Estados Unidos y valijas en mano. O sea, eso si vos no tenés un verdadero equipo de investigación y una colaboración real de múltiples países, es imposible. Tenemos un audio para que escuches de esa entrevista de Svatella. ¿Cree que están dadas las condiciones en Argentina para demostrar eso? Sí. Las Están dadas condiciones porque judiciales. Las condiciones judiciales, sí. Pero usted me dice que grupos de narcotraficantes pueden con los jueces Sí. y que el gobierno no va a poder con los jueces. Pero si el gobierno tiene la mitad de los jueces pensando libremente, porque han procesado, están procesando al presidente, han procesado a Jaime, han procesado, y están casi todos, yo estoy bajo proceso, todos estamos denunciados porque Pero es ¿qué un hay festival. Es un festival de ese... Tiene a la mitad de los jueces pensando libremente. ¿Y ¿Y la la otra otra mitad? mitad? Ese es uno de los desafíos que tiene por delante no solo la Argentina, sino muchos otros países, ¿no? Es generar las condiciones para que los sistemas de investigación funcionen, para que haya un poder judicial realmente independiente. Y otra vez, excede a la Argentina, ¿sí? Estoy hablando que esto es algo que es un desafío. En el caso de la Argentina en particular, sí, vos formalmente tenés un poder judicial, un Consejo de la Magistratura, una Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de Gobierno de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía Nacional de Investigación Administrativa. Si vos revisás ahí una plétora de entidades e instituciones que tienen que investigar. Ahora, después tenés la práctica. Y entonces, en la práctica tenés que, por ejemplo, el señor Svatella ha llegado a designar dentro de la UIF a las hijas de su mujer, a las parejas de las hijas de su mujer, a amigas de su mujer e incluida una ingeniera, no sé el término correcto, pero como si fuera una ingeniera en pesca, que tiene que investigar lavado. Y no es que investiga operaciones de lavado en el rubro pesquero. Han contratado, por ejemplo, una muchacha, y no tiene ningún demérito, pero es una muchacha que no era profesional y que trabajaba en una peluquería y que ingresa a la unidad antilavado porque trabajaba en la peluquería donde antes trabajaba el anterior titular de la unidad antilavado. Pero lavaba el pelo en la peluquería. Entonces, a lo que voy yo es como dinámica general es, las instituciones están, sí, pero hay que profesionalizarlas, institucionalizarlas y darle las garantías de que no necesite que ningún funcionario tenga que ni siquiera explicar esto, que ya se dé por sobreentendido. Es lo lógico, es lo previsible. Pero a mí lo que me preocupan de estas cosas son las confesiones de parte. Esto que acabamos de escuchar, cuando aquel sindicalista dijo dejamos de robar un tiempo y solucionamos los problemas. Digo, esas cosas son las que sorprenden. Lo interesante de todos modos es que por lo menos se alude. Lo más riesgoso es cuando ni siquiera hablas de eso. Entonces es como, suponte, antes era el tema del narcotráfico, como que le daban por sentado que en nuestros países no ocurrían. Te decía, ¿qué pasa? Que es todavía lo que ocurre hasta cierto punto en Estados Unidos es un tema, que te hablan de los carteles de la droga en México, Colombia, Perú, que no sé qué, y no ocurre nada dentro de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que cualquier norteamericano va hasta la frontera con México y dice, quiere un porro, se lo compra y se vuelve en avión hasta Chicago para fumárselo. Que no hay ninguna organización dentro de los Estados Unidos que transporte la marihuana, la cocaína y demás. Entonces, al menos lo positivo dentro de lo negativo es que se empieza a hablar. Y esa es la importancia muchas veces de nuestro trabajo, que es uno al menos enciende luces amarillas en un tablero que de otro modo continuaría apagado. ¿Qué tan corrupta es Cristina? Es imposible saberlo.
Y no es que te vada la pregunta, yo creo que eso tomará años mensurarlo, evaluarlo, corresponde a jueces y demás. Hay por lo menos indicios de enormes luces amarillas en el tablero. En el caso de Carlos Menem, otra vez, solamente creo que fue algo así como 17 años tomó para que él fuera condenado por el tema de la voladura de Río Tercero. Entonces, dada la gravedad institucional, tomará años también a evaluar realmente eso. Pero los signos de pregunta son enormes. Hubo una frase muy poco feliz del expresidente Jorge Valle cuando fue grabado allí por una cadena internacional diciendo que los argentinos eran unos ladrones del primero al último. Sabemos, las pidió disculpas y todo, pero bueno, había allí una especie de sentimiento o de cosa en el imaginario. ¿Qué te parece esa frase? ¿Tiene algo de razón? Tiene algo de razón y tiene algo de no razón y tiene algo de hipocresía. ¿Tiene algo de razón? Sí, hay mucha corrupción en la Argentina. ¿Tiene algo de sin razón? Sí, hay muchos argentinos que son muy honestos. Lo que suele ocurrir es que si hay 3 vasos sobre la mesa y yo golpeo uno de los 3 y se cae, va a llamar la atención el que se cae, no los 2 que se mantuvieron en pie. Entonces hay muchos argentinos que trabajan, que son honestos, que son muy, muy honestos y que yo conozco funcionarios, jueces, fiscales, diputados, senadores, te puedo hacer una lista, empresarios que trabajan de sol a sol, que han sacrificado familia, que incluso funcionarios que hablan conmigo y me aportan información en la dinámica de ¿y yo por qué tengo que terminar manchado al lado de este otro? Y me pasan información y me ayudan a seguir avanzando en mis investigaciones precisamente por eso, porque yo no me siento igual que este. Entonces hay muchos, entonces para esos otros que sí son honestos esa frase dolió, ¿sí? Y entonces tenés razón, sin razón y la hipocresía, porque también tenés la dinámica, como hablábamos antes, para bailar un tango se necesitan 2 o 3. El que paga la coima, el que recibe la coima y el que lava la coima. Y otra vez, como hablábamos antes, hay muchos que vienen al Uruguay precisamente porque este es el canal de salida para guardar tu dinero en Europa. Para terminar, Hugo, hay una especie de cosa contradictoria en esto del periodismo, y más en el periodismo de investigación en temas de corrupción. Cuando tú levantás una piedra y encontrás todas las cucarachas, y encontrás que está todo podrido, sobre todo desde el punto de vista institucional, decís, esto es terrible, pero también está íntimamente la satisfacción del ejercicio periodístico de que lo descubrí. ¿Qué te pasa a vos? Eso. Y por momentos es agotador, por momentos es frustrante. Frustrante no por una cuestión de que no haya resultados judiciales, ¿sí? Porque eso está clarito, al menos para mí, o sea, yo no juego a ser juez o fiscal. O sea, mi labor es buscar información y contarle a los lectores, guarda, que acá la versión oficial es que esto es un cuadrado. Ojo, porque a mí me están diciendo que es un triangulito, no un cuadrado. Después, si eso es un ilícito o no, es otra historia, pero por lo menos yo le aviso a mis lectores, guarda, dicen que Antonini era una rata del imperio, que no sé qué. Guarda, porque Antonini, 48 horas después del decomiso, estuvo en la Casa Rosada, ¿eh? Nos negaron durante 2 años y después apareció el video. Entonces, por lo menos es generarle al lector el decir, atención que esto parece más complejo de lo que parece. Pero sí es frustrante cuando de repente vos ves que trabajaste como un pigmeo, conseguiste la información, la verificaste, y no importa lo que publique, vos después vas a tener gente que te dice, no, es realmente un redondel. Y vos decís, no, macho, es un cuadrado así. Y nada, bueno, hay gente que no está dispuesta a abrir los ojos, y eso es frustrante.